que se la puede utilizar mucho en tema de tiempo. Mucho la distribución de Poisson, mucho se lo relaciona, por ejemplo, en un X tiempo, cuántas personas se atiende, cuántas llamadas entraron. Entonces, mucho está relacionado a eso, se lo está utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, es casi igual la forma de calcularla, la forma de interpretarla que la distribución normal o la distribución binomial, solo que a diferencia de la distribución binomial, por ejemplo, la binomial nosotros sabemos que se la utiliza mucho para cuando la variable es, en este caso, discreta, es entera. En cambio, la distribución de probabilidades de Poisson se la utiliza mucho cuando ya la variable es cuantitativa, es decir, continua, ¿no? Continua, hay una variación. Entonces, eso es lo que vamos a conversar. Las propiedades de un experimento de Poisson es que la probabilidad de ocurrencia es la misma para cualquiera de los dos intervalos de igual longitud. Cuando vean aquí habla de intervalo, ¿no? Por eso le decía, normalmente cuando hablamos de tiempo hay un intervalo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa en 10 minutos, en 15 minutos? Entonces, de 1 a 10 minutos, de 0 a 10 minutos, a eso se refiere con el tema de intervalo. La ocurrencia o no ocurrencia en cualquier intervalo es independiente de la ocurrencia o no ocurrencia en cualquier otro intervalo. Cuando nosotros hablamos independiente, significa que un evento no afecta al otro evento, ¿sí o no? Entonces, y la función de probabilidades de Poisson, miren, utilizamos esta de acá. Yo coloco f de x, pero ustedes saben muy bien que f de x es lo mismo colocar la probabilidad de x, ¿no? Sea igual, yo aquí estoy utilizando la media, la U, pero si ustedes revisan bibliografía de algún otro libro o miran algún video en YouTube, en vez de colocar esta U, utilizan el famoso lambda, el otro que se lo voy a mostrar luego en Excel, ¿de acuerdo? Y acá nosotros tenemos, por ejemplo, E, sabemos que esto es una constante que es 2,71, que eso acá lo tienen, 2,71828, ¿no? Y todo eso elevado también a la media, dividido entre el factorial de la variable. Donde, fíjense, ya saben ustedes que f de x es la probabilidad de que x ocurrencia en un intervalo de tiempo, ¿no? X representa el número de ocurrencia de un suceso en un intervalo determinado. Fíjense que menciona a través del intervalo. U, valor esperado o número medio de ocurrencia en un intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a explicarlo. Aquí hay un ejemplo resuelto, pero vamos a tratar de hacer uno ya que tengo yo acá en Excel. ¿De acuerdo? En Excel, ¿dónde está mi Excel? No lo veo acá. Al igual, vean, al igual que la distribución normal, o al igual que la distribución, por ejemplo, en este caso de binomial, tenemos para calcularlo con tabla. Las dos funciones que yo le decía a ustedes son estas, miren, que ustedes pueden observar acá, ¿no? Es decir, la formulita. Bueno, yo me acostumbré mucho a trabajar con la media, con la U. Otros utilizan el lambda, que es este de acá. Así que cualquiera de las dos fórmulas es lo mismo, solo que muchos hablan de lambda. Primero el lambda, calculemos el lambda, determinemos el lambda. Entonces, este valor es el mismo de acá. ¿De acuerdo? Al menos yo me acostumbré mucho, como les decía, con la media, así que vamos a trabajar con eso. Donde ya saben ustedes que f de x es la probabilidad de que x, y x representa el número de ocurrencia de un suceso en un intervalo determinado. Y acá ya coloqué la media o el lambda, que es lo mismo, valor esperado, número medio de ocurrencia en un intervalo medio, ¿no? Y acá yo tengo E igual a 2,71, que ese no va a cambiar, ese valor siempre va a ser constante. Ahora, entendamos acá el ejemplo. Vean aquí, yo tengo una empresa telefónica recibe llamadas a razón de 4 llamadas por minuto, dice. Significa que en un minuto reciben 4 llamadas, o 4 llamadas ingresan a la empresa en un minuto. Nos piden calcular la probabilidad de recibir 2 llamadas en un minuto. Ah, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá nosotros es entender, ¿esto cumple los requisitos para trabajarlo con una distribución de probabilidades de Poisson? Sí.
¿Por qué sí? Porque nos está dando el tiempo, nos da intervalos, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a trabajarla de ese punto. Entonces, lo primero que hacemos, miren, es recibir 2 llamadas en 1 minuto. ¿Qué vendría a ser este recibir 2 llamadas en 1 minuto? Vendría a ser mi X, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que decir que X es igual a 2 y nuestra media o nuestro valor esperado, nuestra lambda, vendría a ser 4. Ese 4 es el valor que ustedes tienen acá, ¿no? Acá, en este puntito de aquí, mira. Entonces, ese vendría a ser la media o el valor esperado. Ahora, vean que en la distribución de Poisson, no nos da la desviación estándar o no nos da la varianza como nos daban en la distribución normal. ¿Por qué? ¿Por qué no nos da ese punto? Es decir, aquí voy a hablar una de las propiedades también que es interesante que la conversemos. Miren, ¿por qué no nos está dando? Es decir, en anterior clase nosotros hablábamos, por ejemplo, que teníamos en la distribución normal nos tendrían que dar la desviación, la media y la desviación estándar. Vean que acá solo nos da el valor esperado, es decir, nos dan la media. Entonces, por concepto, por definición, nosotros decimos que por concepto, nosotros vamos a decir lo siguiente, miren, que en este caso, es decir, esto de acá, la media, miren, la media o el valor esperado va a ser igual, en este caso, a la varianza. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le digo determine, por ejemplo, la varianza ya está calculada. Ya ustedes no harían absolutamente nada. Es decir, ya la varianza para nosotros acá en una distribución de Poisson, por ejemplo, vendría a ser 4. Entonces, si nosotros tenemos la varianza, eso significa que si nosotros tenemos, por ejemplo, la varianza, podemos calcular la desviación estándar, ¿sí o no? Podemos calcular la desviación estándar. ¿Y cuál sería la desviación estándar? Ustedes saben muy bien que la desviación estándar, por ejemplo, en este caso, vendría a ser, como estamos hablando acá desde el punto de vista poblacional, ¿dónde está? Aquí ustedes lo tienen. Perdón. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. ¿No vean? Entonces ya ahí, fíjense, en caso de que en un ejemplo yo le diga, determine la desviación estándar. Entonces ustedes lo que tendrían que, perdón, ustedes ya saben que este valor de 4 llamadas vendría a ser la media, es decir, el valor esperado, el lambda. Por inercia, ese 4 viene a ser la varianza. Entonces, la desviación estándar de este ejemplo, por ejemplo, vendría a ser la raíz cuadrada de 4, ¿sí o no? Entonces, yo tendría una desviación estándar de 2. ¿De acuerdo? Esto se lo anoté porque creo que muchos van a decir, pero no tiene varianza, no tiene pero ya saben, ustedes ahí lo tienen. Entonces, reemplazando los valores, miren, reemplazando los valores nosotros ya aquí, por ejemplo, recibir 2 llamadas en 1 minuto, nosotros tenemos el X, tenemos el 4, que es el valor medio, y tenemos acá, por ejemplo, 2.71. Reemplazando ustedes estos valores, nosotros ponemos que la probabilidad de que X sea igual a 2 llamadas en 1 minuto va a ser a la media, que para nosotros sería 4. Si fíjense que acá ustedes lo tienen, que para la media sería 4 elevado a, en este caso, al valor aleatorio de X, que viene a ser 2, ¿de acuerdo? Por, fíjense que me dice acá, por ejemplo, aquí yo cometí un error al reemplazarlo, si ustedes pueden observar, porque aquí yo tengo que decir E elevado también a la menos 4. Entonces aquí tendría que ser menos 4, yo cometí un error ahí. Y esto de aquí sería 2 factorial, ¿no? El valor de X por factorial. Entonces, decimos que la probabilidad de X sea igual a 2, va a ser 16, aquí cometí un error. Entonces, el factorial de 2 es multiplicar 1 por 2, que sería 2 nada más. Entonces, aquí metemos a la calculadora, ahorita lo estamos haciendo de forma manual. Fíjense que si ustedes ponen en la calculadora este cálculo de acá, aquí ya su calculadora nos ayudaría, sería 16 por el valor de E. Ustedes tienen el valor de E acá, lo buscan en su calculadora, ¿dónde está mi valor de E?
e elevado a la menos 4. Eso me da un valor de 0,2930 y eso nosotros lo dividimos entre 2. Lo dividimos entre 2 y ustedes tienen ahí 0,1465. Fíjense que aquí lo calculamos utilizando la formulita, ¿no? Ok. ¿Cómo otra forma de calcular este resultado? ¿Qué significa este resultado que nosotros tenemos aquí? Miren, siempre la interpretación es importante porque si no, no tendría sentido, ¿sí o no? Entonces yo lo voy a poner acá arriba la interpretación, ¿de acuerdo? Le voy a poner un cuadrito ahí. Entonces nosotros diríamos, la probabilidad, tendríamos que mencionarlo así, miren, la probabilidad de recibir 2 llamadas en un minuto es de 0,1465, lo mismo que coloquemos es del, vamos a ponerle del 14%, 14,65%. ¿Sí o no? Entonces, la pregunta es, ¿recibir 2 llamadas en un minuto? Entonces, la respuesta acá es, la probabilidad de recibir 2 llamadas en un minuto es del 14,65%. Ok. Bien, ya tengo la interpretación. Ahora, si no quieren utilizar la formulita, no quieren utilizar esta fórmula para determinar el valor que ustedes necesitan, la probabilidad, podemos utilizar en este caso Excel. ¿De acuerdo? La función que vamos a utilizar nosotros para determinar el valor, fíjense, es la función de Poisson.dis. ¿De acuerdo? Entonces acá nosotros vendríamos, mira, súper sencillo hacerlo con Excel, que tendría que decir igual, Poisson, es la función acá, Points.dis, que sería más práctico, ¿no? Entonces, miren, ¿qué me pide a mí? Me pide el valor del valor aleatorio que vendría a ser X para nosotros dos. Nos pide el valor esperado, la media, que vendría a ser 4, y nos dice si lo queremos acumulado o lo queremos el valor directo. Miren, aquí no es acumulado. ¿Cuándo yo tendría que ponerle 1, por ejemplo? Si yo le coloco 1 ahí, eso significa que yo estoy acumulando hasta este valor de 2. Eso significa que la pregunta tendría que decir, ¿cuál es la probabilidad de recibir hasta 2 llamadas en un minuto? Eso significa hasta 2 llamadas, eso significa que tendríamos que agarrar el 0, el 1 y el 2. Eso es acumulado. ¿Me entienden? O podríamos decir como máximo, digamos, ¿no? Como máximo 2, ahí podría poner 1. Pero como no me dice hasta, no me dice máximo, solamente me dice recibir 2 llamadas en un minuto, eso significa que no es acumulado. Y como no es acumulado, no es una distribución de probabilidades de Poisson acumulada, colocamos 0. Entonces vean, ahí está, ¿no? 0,1465. Ahí lo resolvimos nosotros utilizando Excel, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ven, pero siempre es importante conocer la fórmula, conocer el procedimiento, cómo se calcula. Entonces, ya vimos acá cómo lo calculamos con Excel, cómo lo calculamos con la fórmula. La otra alternativa que ustedes tienen es utilizar la tabla de distribución de Poisson, ¿de acuerdo? La otra alternativa es que utilicemos la tabla de distribución de Poisson. Yo acá tengo una tabla, aunque la tengo aquí en Excel, pero la puse muy chiquitita, la voy a mostrar la grande. Hay 2 tipos de tabla también. Una que es la que muestra los valores sin acumular y la otra es la que muestra los valores acumulados. Yo normalmente siempre me gusta trabajar con las tablas de distribución, por ejemplo, ya sea normal, ya sea de Poisson, sin acumulación. Porque vean, esta es una tabla normal, vean, a nosotros nos dice el valor de X, a nosotros nos dice 2, miren, aquí está el 2, y nos dice la media, miren, estos son los valores de X que ustedes tienen, y estas son, en este caso, el valor de la media, el valor de lambda, ¿no? El valor de lambda que ustedes tienen, o la media. Entonces, vean, yo tendría que venirme acá, 2 para X, ¿miren? Y 4 para la media. Entonces, ¿qué valor nosotros llevaríamos? Este valor de acá, miren, 0,1465. No sé si lo pudieron ver ahí. Es un poquito más grande, aunque si lo hago un poquito más grande ya se me pierde la vista. Pero vean, X, ¿cuánto vale? 2.
Entonces yo tengo que llevarme 0,1465. ¿De acuerdo? Creo que en el de Excel lo tengo marcado, lo tengo ahí con una línea, marcadito, miren, acá está, si no lo podemos marcar acá. Entonces, aquí yo lo coloqué, solo que tal vez no lo vean muy bien ustedes acá. Entonces, miren, lo primero que hacemos nosotros aquí sería tomar el valor de X. ¿Cuánto vale X para nosotros? Dice 2. Entonces, agarro de 2 hasta el 4, hasta ahí, ¿no? Y vean, de 4, que ustedes tienen 4, tendrían que bajar de acá, tendrían que bajarse aquí, por ejemplo, ahí está 4, entonces, ahí, y acá ya nosotros, por ejemplo, el valor que nos llevaríamos sería este chiquitito de acá. Entonces, lo pueden hacer ustedes utilizando tablas también, vean, ¿de acuerdo? Pueden hacerlo utilizando tablas, entonces yo llevé ese valor de ahí, 0,1465, ¿no? Ese valor de ahí, ¿de acuerdo? Esta es una tabla no acumulada, no acumulada. Entonces, ahorita mientras vamos conversando, mientras vamos viendo los otros ejemplos, yo voy a poner acá, para mostrarle la otra tabla de distribución de Poisson completa, acumulada. Aquí creo que está, ¿dónde está esa tablilla? Anoche la estaba viendo, aquí creo que está. ¿De acuerdo? Entonces, tienen ustedes, esta es otra tabla que ahorita la descargué de internet acá súper rápido. Miren, pero esta ya es una tabla acumulada. Entonces, es como que se puede trabajar con este tipo de tablas, sí, digamos, ¿no? Pero esta es la binomial. Abajo tendría que estar la de Poisson. Aquí está la de Poisson. Miren, por ejemplo, aquí este es el valor de X, este es el valor de X, 2, acá está hasta 1, no me sirve esa. Sería 2 y 4. Pero si ustedes ponen, por ejemplo, en 2, miren, y 4, vean que aquí me sale 0,2381. ¿Vieron? No le sale el 0,1465 como lo sacamos, porque esta es una tabla acumulada. Entonces, ustedes ven, personalmente yo siempre recomiendo que utilicemos la no acumulada, porque cuando utilizamos la no acumulada, por ejemplo, eso significa de que yo de esta tabla puedo sacar, miren, por ejemplo, si yo le dijera la pregunta, ¿cuántas llamadas se reciben hasta, miren, hasta qué? Hasta 2, entonces yo tendría que tomar la probabilidad de 0, la probabilidad de 1 y la probabilidad de 2. Entonces tendría que tomar estos tres valores, tendría que sumar esos tres valores y la suma de esos tres valores me da 0,2381. Miren. Ahora, si yo me voy a la tabla de acumulado que le mostré hace rato, que ustedes la tienen acá, miren, aquí está. ¿Vieron? Por eso es que ya hacia, esta es la tabla acumulada. Si me dijera a ustedes, por ejemplo, hasta 2, como máximo 2 llamadas en un minuto, entonces es 0,2381. Ya yo no necesitaría sumar. Pero eso hay que entender, es decir, cuando ustedes necesiten acumulada, pueden trabajar con este. Cuando no necesiten el acumulado, trabajan con la otra. Pero mejor si se acostumbran a trabajar con una, ¿de acuerdo? Bien. No sé si tienen alguna pregunta de cómo calcular la probabilidad de Poisson. Vean que le mostré tres alternativas. La básica, que es meter mano, hacer todo el desarrollo a mano ahí, ¿no? La segunda, que es utilizar Excel. Acá estamos utilizando Excel nosotros, ¿de acuerdo? Y la tercera, que es utilizar la tabla, ¿de acuerdo? Solo que en Excel van a tener cuidado, si es acumulado o no es acumulado, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es acumulado? Es decir, ¿cuándo ustedes utilizarían en Excel el acumulado? Cuando la pregunta sea como máximo, como mínimo, hasta, menor, mayor, ¿me entienden? Ahí ya yo veo el acumulado. Pero si la pregunta es directa, recibir 2 llamadas en un minuto, directamente aquí viene a ser 0. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta para responder el otro inciso. No recibir ninguna llamada en un minuto. ¿Qué significa el no recibir ninguna llamada en un minuto? Que nadie va a llamar en ese minuto. Entonces, significa que ustedes aquí para X, ¿cuánto tendríamos que colocarle nosotros? En este caso sería 0. ¿Sí o no? Y
Para la media o el valor lambda que nos pide a nosotros acá, tendría que ser 4 porque eso no cambió. Solamente nos está diciendo acá de no recibir ninguna llamada en un minuto, ¿no? Entonces, pero lo demás sigue manteniéndose, ¿de acuerdo? Ahora, si lo voy a hacer con Excel, miren, esta parte de acá, yo tendría que decir igual Poisson, ¿no? Eso es la ventaja de tener Excel, por ejemplo. Bueno, voy a utilizar la primera. La segunda es lo mismo. Miren, ustedes colocarían como 0, colocarían la media, que sería 4, y no es acumulado, entonces coloco 0 acá. Miren, la probabilidad de recibir ninguna llamada en un minuto es del 0, ¿cuánto sería eso? Ya, bueno, le voy a poner aquí porcentaje, para no estar con el celular. 1,8%. Esa es la probabilidad. Entonces, no recibir ninguna llamada en un minuto, eso significa que la probabilidad es 1,8 minutos. Voy a quitar ese y voy a irme a la tabla. Miren, vamos a hacerlo con la tabla. Vamos a hacerlo con la tabla. Vean que me sale acá 0,0183. Entonces, me voy a ir a mi tabla, que ya la tenemos acá. Entonces, ¿qué valor sería para ustedes aquí? Miren, para X sería 0, ¿no? Y para la media sería 4. Entonces, el valor que nos tendríamos que llevar nosotros, ustedes lo tienen acá. Lo voy a poner en rojito, miren, sería el primero, este de acá. 0,018. Ese de ahí que le quito ahora el fondo. Quito ahora el fondo y lo voy a poner en rojo para que ustedes lo aprecien. ¿Vieron? Este de acá. Entonces, eso mismo lo saqué con, en este caso, Excel, ¿no? Ahora, si ustedes me dicen, pero yo no tengo Excel, no la tengo la tabla, quiero hacerlo de forma manual, bueno, ahí entraría esta de acá, ¿no? Entonces, como ya la tengo hecha, la voy a copiar, miren acá, la voy a copiar, la formulita, y solo cambio datos. En pocas palabras, lo que tengo que cambiar aquí sería, en vez del 2, 0, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá, en vez del 2, 0. Entonces, aquí sabemos que esto va a ser 1, porque 4 a la 0 es 1. Y el factorial de 0, por propiedad nosotros sabemos que el factorial de 0 viene a ser 1. Ahora, si ustedes meten el celular en su calculadora ahí, factorial, por ejemplo, si miren, factorial, yo lo tengo acá en la mano, el celular, ¿dónde está? Factorial, 0 factorial es 1, ¿de acuerdo? Si ustedes hacen esto de acá, ya tendría que salir el mismo valor, pues no tendría que valer, entonces ustedes tendrían que decir 1 por el valor de E, ¿dónde está mi E? Elevado a la menos 4, todo esto tiene que estar dividido entre 1. Le da, miren, 0,01831, ¿no? Que es el valor que ustedes tienen acá. Ahí está. Entonces, pueden hacerlo de dos formas. La interpretación, no se olviden que es importante. Entonces, la probabilidad, vamos a decirla acá, aquí lo vamos a poner, la interpretación. La probabilidad de no recibir ninguna llamada en un minuto es del, ¿cuánto era? 1,8%. Listo. Ya lo tienen ustedes ahí. Entonces, ¿es eso o para eso nos sirve a nosotros la distribución de probabilidad, en este caso, de Poisson? ¿De acuerdo? ¿Le entendieron este inciso acá? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, recibir menos de 3 llamadas. Menos de 3 llamadas. Perfecto. Recibir menos de 3 llamadas. Eso significa, como nos dice menos, significa que nosotros, por ejemplo, acá, bueno, lo voy a hacer acá abajito, miren, nos está pidiendo a nosotros lo siguiente. Si quieren lo hago acá. Nos está pidiendo esto a nosotros. Como nos dice menos de 3 llamadas, nos está pidiendo la probabilidad que sea menor, es decir, que X sea menor que 3. Y esto de acá va a ser igual a la probabilidad, fíjense, de que X, aquí no tenemos que olvidarnos nosotros, por ejemplo, el sea igual a 0, más, fíjense, la probabilidad de que X sea igual a 1, ¿no? Y ahora más
la probabilidad de que X sea, por ejemplo, igual que 2. ¿Sí o no? Eso nos está pidiendo. Entonces, como la pregunta nos dice recibir menos de 3 llamadas en un minuto, nos están pidiendo que nosotros encontremos un acumulado hasta 2. Es decir, la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, porque no incluye el 3. Entonces, miren, podríamos hacerlo con Excel, ustedes me dirán, aquí sería, como me dice, recibir menos de 2 llamadas, yo tengo que llegar hasta la variable aleatoria 2. Yo tengo que llegar acá, bueno, eso ya ustedes lo tienen, es un valor constante, 4, ese 4, si ustedes me preguntan de dónde lo saqué, ese 4 lo saco de acá del enunciado, ¿no? Me dice, razón de 4 llamadas por minuto. Entonces, lo vamos a resolver con Excel. ¿Cómo lo resolveríamos con Excel? Miren, sería igual. Poisson, ahí ustedes lo tienen, tomamos acá aquí. Fíjense que yo coloco este 2, coloco la media que vendría acá, pero aquí en el acumulado coloco 1. ¿Por qué coloco 1? Porque yo tengo que considerar la probabilidad de 0, de 1 y de 3, de 2, perdón. Entonces, miren, la probabilidad de que en un minuto se reciban menos de 3 llamadas, en este caso, es del 23,8%. Lo resolvimos con Excel de un saque. Ahora, en este caso, si lo tengo que resolver con la tabla, si yo tengo que resolverlo con la tabla, miren, tendría que venirme a la tabla, ¿dónde está la tabla? Ustedes la tienen acá. Entonces, voy a borrar, miren esto que ya tenía marcado acá, tenía marcado, ahí, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que agarrar aquí? ¿Qué es lo que tendríamos que sumar? Miren, sería la probabilidad de 0, la probabilidad de 1 y la probabilidad de 2. Tendríamos que sumar estos 3 valores de acá, ¿no? Y vean que ya yo lo copié aquí para hacerlo un poco rápido y no aburrirlo a ustedes. Entonces, miren, sumé todo esto y a mí me da la probabilidad de 0,2381. Esa sería nuestra probabilidad. ¿De acuerdo? Lo resolvimos con tabla. Ah, pero ¿qué pasa, Valentín, si lo quiero resolver acá yo con la formulita? Ah, perfecto. Entonces vamos a resolver con la formulita. Me la voy a copiar toda esta fórmula. Miren. Y bueno, aquí vamos a hacerlo un poquito más práctico. Aquí voy a poner menor. Saben que ahí tendría que venir menor a 3, ¿no? Menor a 3. Y bueno, esta parte de aquí la voy a como que borrar. Vamos a tratar de hacerlo un poquito directo para hacerlo rápido. Entonces, este 4 se mantiene. Pero fíjense que aquí tengo que poner la probabilidad de 0. Entonces, X vale 0 acá. Entonces, yo tendría que poner 0 y acá tendría que poner 0. ¿Están de acuerdo? Sería esa partecita de ahí. Ahora, miren, le digo más acá. No sé por qué me lo hace chico ahí. Permítame. Ahí está bien. Voy a copiarlo acá. Y acá ustedes tendrían la probabilidad. Esto sería, en vez de 0, yo tendría que poner ya 1, ¿sí o no? Y acá también colocar 1. ¿De acuerdo? Y, miren, tendríamos que ir nosotros acá. Ahí sería. Más, voy a copiar otra vez esto. Y acá yo colocaría, en vez de 1, en vez de 0, perdón, colocaría 2. ¿No? Y acá también sería 2. Que eso es lo que en realidad cambiaría. Vamos a resolver eso en la calculadora y van a ver que nos tiene que dar 0,23. ¿De acuerdo? Entonces, eso es de hacerlo de forma manual, utilizando la formulita, que se puede trabajarlo también, o trabajando, por ejemplo, con la tabla o trabajando con Excel. Cualquiera de las alternativas, los resultados tienen que salir el mismo. ¿De acuerdo? Entonces acá ya sabemos que toda esta parte de acá para nosotros vendría a ser 0,2381. ¿Listo? Entonces, la interpretación, por ejemplo, ¿cuál sería nuestra interpretación acá? La interpretación es muy importante como el desarrollo, porque si no es un valor mudo ese 0,23. Entonces, nosotros diríamos la probabilidad, para hacerlo rápido, miren, la probabilidad, diríamos nosotros acá, la probabilidad de recibir menos de 3 llamadas en un minuto es del 23,81%. ¿De acuerdo? Entonces, vean, ahí a ustedes ya tendrían ahí, por ejemplo, la partecita esta. Permítanme que
Ahí está. Ahí. ¿Están mirando mi pantalla? ¿Están mirando mi pantalla? ¿Sí? Ok. A ver, hagamos la última acá. La última pregunta creo que está acá abajo. Aquí está. Miren. Ahora, aquí está interesante, miren, aunque ya yo se la coloqué acá, pero esto es interesante. Dice, recibir más de 3 llamadas en un minuto. Eso significa más. Pero vean, nosotros no conocemos acá, por ejemplo, hasta dónde son la cantidad de llamadas, porque tranquilamente podría ser 4, 5, 6, 7, 8, hasta el infinito. Pero no se olviden ustedes que cuando hablamos en probabilidades, nosotros estamos hablando entre qué valores. Cuando nosotros conversamos de probabilidades, por ejemplo, hablamos, los valores que nosotros tenemos es de 0 a 1. Esa es la probabilidad. ¿Me entienden? ¿Eh? Ese es el punto de 0 a 1. Entonces significa que todo tiene que llegar hasta 1. Entonces partimos de ahí. Es decir, nosotros cuando nos dicen recibir más de 3 llamadas, como no tenemos un límite, ¿de acuerdo? Entonces, más de 3 llamadas, eso significa que nosotros tendríamos que tomar, por ejemplo, 4 hacia arriba, ¿no? 4, 5, 6, 7. Es decir, aquí, por ejemplo, nosotros tendríamos que poner 4, 5, por ejemplo, 6, y bueno, aquí coma, punto, por ejemplo, coma, y bueno, aquí vendría más infinito, ¿sí o no? Entonces, en este caso se nos haría medio complejo. Este valor sigue siendo 4, ¿me entiendes? Sigue siendo 4. Pero, cuando nos dan ese tipo de preguntas, nosotros lo primero que hacemos, por ejemplo, es, en este caso, es encontrar lo contrario de la pregunta. Como a mí me dice recibir más de 3 llamadas, yo debería encontrar X menor o igual a 3. Entonces significa que yo tendría que encontrar la probabilidad de, por ejemplo, de 0, la probabilidad de 1, la probabilidad de 2 y la probabilidad de 3. Todo esto de acá, toda esta suma de acá se le resta, pues sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces vean, ¿cómo resolveríamos ya este problema de acá nosotros para hacerlo? Si lo quiero hacer con Excel, yo tendría que hacer esto. Miren. Igual, Poisson, la distribución de Poisson, le digo f de x aquí. ¿Cuánto coloco yo? 3, ¿no? ¿Por qué 3? Porque voy a calcular de 0 a 3. La media vendría a ser 4 y este vendría a ser 1 porque quiero el acumulado. Entonces, vean acá, le voy a dar a aceptar, por ejemplo, aquí. Aquí me está saliendo el acumulado, pero este 0,43 es todo esto. Entonces, se me olvidó ponerle algo acá. Sería 1 menos todo esto de acá. Entonces, miren, la probabilidad de recibir más de 3 llamadas en un minuto es del 0,56%. La probabilidad de recibir más de 3 llamadas en un minuto es de 56,65%. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hicimos esto? Simplemente colocamos 1 menos la probabilidad acumulada del 3, ¿no? Tomando la media 4 y el 1 es porque lo quiero acumulado. Entonces, al hacer eso, todo este Poisson de acá, toda esta partecita es el valor de la probabilidad de 0, el valor de la probabilidad de 1, la probabilidad de 2 y la probabilidad de 3. Véanlo en la tabla. Miren, en la tabla, eso significa que en la tabla, permítanme que suba la tabla, acá. Miren, en la tabla eso significa que ustedes en la tabla, uy, caramba, miren, fíjense que en la tabla yo tendría que sumar estos valores de aquí, ¿no ven? Hasta 3. Entonces yo aquí tendría que bajar un poquito esto y acá escribirle 0,1954. Y vean, me sale 0,43. Ese es el valor que yo tengo, es decir, 1 menos este valor. 1 menos este valor y ese es el resultado que nos dio acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿lo puedo hacer con la función? Lo puedo hacer, miren, a esto que ya tengo acá, a esto que ya tengo aquí calculadito, miren. ¿No? Podría venir acá, por ejemplo, pegarlo aquí, pegarlo acá esto. ¿Dónde lo pegué? Control Z. No lo veo. Acá. Ahí. Lo pego acá esto. Miren, por ejemplo ahí. Entonces solo me faltaría aumentar una cosita que es del 3, ¿no? Entonces acá yo tendría que poner
perdón, más, y pego acá. Solo que aquí, en vez de este 2 de arriba, colocamos 3 nosotros, y este valor de 2 que tienen ustedes, 2, 3 factorial. Realizo todo esto, bueno, que aquí, perdón, tiene que ser, hay que acomodarlo bien para que se entienda, menor a 3. Todo este resultado de acá, por ejemplo, todo esto que ustedes tienen aquí, por ejemplo, ya tienen ustedes un valor, ya tienen un valor calculado, ¿no? Entonces, lo voy a colocar acá. Ahí está, perfecto. Sería, ¿esto cuánto nos salió? ¿Se acuerdan? Permítanme, que se me olvidó acá. Se me olvidó el valor. Es este valor que lo tenemos acá. 0.4335. 0.4335. Entonces, ese valor es el que tendría que poner acá. 0.4335. ¿No? Ahora vean, ya reemplazando estos valores acá, reemplazándolo aquí, que tendría que reemplazarlo acá, entonces me quedaría de la siguiente forma. Sería 1, ¿esto cuánto vale ese valor de ahí? Ya ustedes lo tienen, 0.4335. Por lo tanto, ya ustedes van a tener, por ejemplo, el resultado haciéndolo de forma manual. Esto es haciéndolo de forma manual, ¿no? Sería 0.56, ¿no? 0,5665. ¿Listo? ¿No? Entonces, la respuesta acá, por ejemplo, la probabilidad de recibir más de 3 llamadas, la probabilidad de recibir más de 3 llamadas, entonces acá sería, ¿no? La probabilidad de recibir más de 3 llamadas en un minuto es del 56,65%. Listo. Y ya lo terminamos el ejemplo. ¿Vieron? No sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna consulta. Le mostré los 4 casos acá. Le mostré los 4 casos. Si es algo bien intuitivo, no hay mucha complicación. No sé si Marcelo, Natalia, aquí no tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, ¿qué me dicen? A ver. No, listen. ¿Está bien? Está correcto. ¿Está correcto? ¿Qué me dicen los demás? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí, Listen, está bien. ¿Está bien, Natalia? Ok, entonces, miren, no me acostumbro a hacerlo muy largo esto de acá por el tema mismo, pensando en su mega. Para el día de mañana lo vamos a complicar esto de acá. Lo complicamos un poquito porque el tema es de que cuando trabajamos con distribución de Poisson, normalmente tengo que tener las mismas unidades de tiempo. Entonces, eso es un poquito que a veces nos complica, pero ya el día de mañana vamos a resolver ese tipo de ejercicio, que no es complicado, pero sí genera un poquito de problemita. ¿De acuerdo? Ya en la plataforma ustedes tienen ya lo que hemos conversado, la parte teórica, ya está subida, ya tienen también una práctica de unos, creo que son 6 ejercicios, si no me equivoco. Tienen también la tabla de distribución de Poisson. A los compañeros que no han podido trabajar en el tema de la distribución estándar, por ejemplo, me gustaría que si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, puedan hacerme, ya sea por el grupo, por WhatsApp o yo les ayudo. Por ejemplo, ahorita le estoy compartiendo, ya está la actividad número 6 ahí, que es para el próximo jueves, pero si ustedes la van trabajando sería excelente. Me preocupa un poquito en la actividad 5, le escribí en el grupo, hay muchas personas que no me la han pasado, bueno, y bueno, ahí no le revisé a unas 2 personas yo, esa es mi responsabilidad, pero porfa, en la actividad número 5, si tienen dudas, si tienen preguntas, porfa, en la actividad 5 y en la actividad 4 me escriben. O si hay necesidad, por ejemplo, ahora yo le decía, me levanté temprano porque tengo otras materias y a las 7:30 un grupo me pidió, digamos, así un grupo especial me pidió si yo le podía ayudar, ¿no? Entonces, por mí no hay problema, si tengo que levantarme más temprano, tengo que hacerlo más tarde en la noche, yo estoy presto para que me pregunten. Pero mi inquietud es que, pucha, ya
hasta la tercera avanzamos muy bien, miren, avanzamos muy bien, parece que algunos con otros, pero ya en la 4 y en la 5 como que no me entendieron nada o tienen algún problema. Le he escrito en el grupo, pero nadie me respondió. No estoy mostrando de que son incumplidos, entiendo la situación de muchos, por ejemplo, por el tema de Mega, todo eso, pero si hay alguna otra forma en cómo yo pueda ayudarle desde el punto de vista académico, me escriben con confianza. Es decir, lo que me han escrito siempre he tratado de responder. Así que creo que desde esa perspectiva me gustaría que ustedes me escriban. Fíjense que la situación, como decía Marcelo al inicio, no sabemos qué es lo que va a pasar, entonces me sentiría muy apenado de que por alguna dificultad que podemos subsanarla, ustedes no estén avanzando. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, si es práctico que yo suba, por ejemplo, los videos al grupo, lo hago, ¿me entienden? Si lo subo, como lo he hecho en las otras materias, porque muchos me dicen, no puedo entrar a Zoom, pero súbalo al WhatsApp, me sale más económico descargarlo de ahí, yo lo subo, lo comparto, ¿me entienden? La idea es que avancemos, ¿sí? Me preocupa mucho en la actividad, como le digo, 5 y 4. No sé si realmente no me entendieron. Si es necesario, como le digo, hacemos una sesión solamente para ustedes y ya los otros que han presentado, si gustan, participan o no. Lo podemos hacer en otro horario de clase, ¿de acuerdo? Mi interés mío es que avancemos juntos, ¿de acuerdo? Entonces, yo la verdad que les agradezco. Han participado de los 11 que son, participar 7 y es una muy buena cantidad. Eh, los invito a que me escriban, ¿de acuerdo? Sé que es un poco más de trabajo para mí, pero quiero darle ese apoyo, quiero que ya ustedes están en un tercer semestre, como que no da que se desanimen, meterle ganas y una actitud positiva, que todo va a salir bien. Entonces, de mi parte, se cuidan, desearle una bonita tarde y ya más tarde o en la noche le paso la reunión de mañana, ¿de acuerdo? No sé si tiene alguien alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera aportar, me dice, ¿de acuerdo? Si no, voy a finalizar la reunión. Bien, creo que no, entonces les agradezco y nos vemos mañana.